Ya estamos listos con mi querido Beto Merlo, en esta ocasión enlace telefónico, ya sabe que él anda de arriba para abajo, pero lo importante es escucharlo y compartir con él. Mi querido Beto, buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, muchas gracias. Un poquito indignado todavía por muchas cosas que deja el cuarto informe de gobierno, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Qué semanita tuvimos, verdad, mi querido Beto? Pesadísima, pesadísima, y agosto en realidad fue pues un mes bastante pesado también. Septiembre arranca, yo creo que de una manera muy lamentable. Tuvimos una visita de una persona que no es nada grata para nuestro país. Pero bueno, si quieres empezamos de una vez para que también yo me pueda relajar un poquito, porque te juro que lo traigo bien atravesado, ¿eh? Claro que sí, mi Beto, desahógate. Aquí estamos Bueno, pues para mira, eso. lo primero es comentarte, el día de hoy vamos a hablar un poquito del cuarto informe de gobierno, como te decía. Es un documento de casi 800 páginas, mi Jorge. Pueden consultar también el resumen ejecutivo, que es de 134, está un poquito más digerible. Seguramente es el que todos consultan, mi Beto, porque decíamos aquí que en realidad habrá quien se chute el mamotreto de los informes presidenciales. Yo Pues realmente lo mira, dudo. hay una instancia que debería hacerlo página por página y letra por letra, 0800, o sea, de 3000 páginas, ¿eh? En este caso hablo pues del Congreso de la Unión, que Así es, precisamente para eso existe el Poder Legislativo. Pero así cierto es. es también que para nosotros, los ciudadanos de a pie, pues sería muy complicado poder digerir un documento pues de este calibre y de estas dimensiones. Entonces digo que el resumen ejecutivo está un poquito más claro, son 134 páginas, y digamos que aquí busca vertirse lo que son los alcances de las 5 metas regionales, así los llamaron, en el Programa Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018, llevan 4 años de gobierno, vamos por los últimos 2, ojalá pase rápido el tiempo. Y bueno, pues esto es una obligación, no es un ejercicio de buena voluntad, hay que ser muy claros en eso, no es una dádiva del gobierno, ni mucho menos, es en cumplimiento de lo que establece el propio artículo 69 de la Constitución. Y bueno, pues digamos que los temas sobre los que versa el documento pues son un México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global, de tal manera que, bueno, pareciera que pudiera tener un largo alcance, pero pues ya mucho se ha contado, se ha dicho de lo bueno del informe, ¿no? Pero como dice el presidente Peña Nieto, hay algunas cosas que no se cuentan, pero también valen mucho. Y creo que en México sigue existiendo una deuda enorme, pero así enorme, con un tema que en lo particular a mí me interesa mucho, porque además creo que es básico y pilar de cualquier democracia. Y estoy hablando de los derechos humanos que son violados sistemáticamente en la vida cotidiana, y de los cuales algunas organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, como Transparencia Mexicana, como Artículo 19, pues ya se han pronunciado, y la verdad es que han hecho una gran labor, porque han hecho, digamos, una especie como de contrainforme de manera muy concisa y muy breve. Y qué bueno que este tipo de contrainformes se realicen, porque son un punto de referencia y de contraste sobre el discurso oficialista y sobre lo que estas organizaciones perciben en la realidad. Así es, mi Beto, pues te digo, siempre es importante tener luz, independientemente de que uno se meta, se dé un clavado ahí a este texto, siempre es importante tener ese punto de vista y ese análisis de distintos organismos civiles, sobre todo porque los informes, pues, se supone que deben servir precisamente para ver más que lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, mi Beto. Sí, totalmente de acuerdo, y es precisamente en este rubro de los derechos humanos en donde mucho se ha dejado de hacer, o más bien poco es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas organizaciones voy a citar algunos datos duros que son muy contundentes para poder entender, bueno, pues de qué tamaño es la deuda que la Presidencia de la República tiene con nosotros como sociedad respecto a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez mencionó que pues no se habla de los más de 28,000 desaparecidos que hay en el país actualmente,
y de las más, fíjate, de las más de 150,000 personas que han sido asesinadas en los últimos 10 años en México. Es decir, en la última década en México se han muerto o se han asesinado a tantas personas, más o menos a niveles de lo que podemos encontrar en las guerras en Medio Oriente. Así es. Imagínate la brutalidad que está sufriendo el país y cómo es que la violencia sigue azotando a México a pesar de la fallida alternancia de PRI a PAN, a pesar incluso de la nueva fallida alternancia de PAN a PRI, ¿no? Con el regreso del PRI a los Pinos, esto no ha cambiado. También el informe olvidó hablar, por ejemplo, de la tortura generalizada como una práctica pues muy común en México, que se da principalmente en corporaciones policíacas, en corporaciones militares, y bueno, que inclusive de esto es muy complicado o es prácticamente imposible poder precisar cuáles son las cifras sobre las víctimas de tortura en México, que incluso a nivel internacional es uno de los puntos que más se le cuestiona a nuestro país, porque se sabe perfectamente de la colusión que hay entre gobierno, narcotráfico y las Fuerzas Armadas también. Digo, no quisiera generalizar porque sería un error, por supuesto también hay elementos positivos en estas corporaciones, pero hay que reconocer que pues esto es un elemento, digamos, existente en la justicia o en el sistema de justicia de México, ¿no? La tortura generalizada. Tampoco se cuenta, mi Jorge, por ejemplo, que el 98% de los crímenes que son denunciados siguen impunes, porque además la tasa de denuncia de los delitos en México es bajísima, porque simple y sencillamente la gente no le encuentra sentido alguno al ir a perder tiempo, al ir a perder esfuerzo y al ir a perder mil cosas más para poder presentar su denuncia en el Ministerio Público, porque saben que al final el sistema de justicia no pone tras las rejas a quienes deberían estar precisamente presos o sujetos a algún tipo de proceso penal. Como te había dicho, no se habla de los más de 28,000 desaparecidos, tampoco se habla de que aproximadamente 7 mujeres son asesinadas casi de diario, de acuerdo a Amnistía Internacional. Entonces, me parece que estos datos sí nos dan un panorama muy triste de lo que está ocurriendo en México y de lo cual la presidencia evidentemente no va a hablar, y por eso es que nosotros, desde la sociedad civil, sí tenemos que poder poner el dedo en la llaga, ¿no? Así es, mi Beto. Desafortunadamente la crisis que vivimos en cuanto a derechos humanos y en general hacia el Estado de Derecho, como hemos dicho muchas veces, en este aspecto es claramente que el Estado ha fracasado, es un Estado fallido en cuanto a hacer valer la ley, el Estado de Derecho y la impartición de justicia en este país, que sigue siendo... bueno, en el discurso se habla del nuevo sistema de justicia, se habla de los cambios que se han hecho, pero en realidad en la práctica la justicia sigue siendo lenta, sigue siendo para unos cuantos, al igual que la seguridad, la violencia en el país sigue desatada desafortunadamente, y pues la crisis de los derechos humanos en consecuencia a ese fallido Estado de Derecho, pues sigue siendo un expediente de focos rojos, con toda evidencia de lo que vivimos día a día en varias partes del país. Es algo destacable e innegable, mi Beto, que este gobierno que tanto criticó la guerra de Felipe Calderón, que pues sí fue muy violenta, causó muchos muertos, tanto la criticó, y estamos en niveles similares de violencia y de muertos a los que teníamos en el sexenio pasado, mi Beto. Bueno, mira, incluso para poder tomar un punto de referencia, no porque yo esté diciendo que, digamos, la violencia en el sexenio anterior tenía un nivel de tolerancia aceptable, no, la violencia en cualquier país, en cualquier sociedad moderna, no debe ser tolerada en ningún tipo de porcentaje ni ningún tipo de medida. Claro. Pero mientras la presidencia dice que la incidencia delictiva a nivel nacional se redujo, la verdad es que, bueno, pese a que los asesinatos, esto lo dice pese a que los asesinatos han aumentado y se han cometido más de 70,000 de lo que va en el sexenio. O sea, la misma cifra que alcanzó prácticamente el gobierno de Felipe Calderón en todo el sexenio completo. Entonces, hablo de derechos humanos, mi Jorge, porque yo sé que aún cuando hay muchos otros temas que también deben ser tocados, como medio ambiente, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la justicia, la cuestión los económica, son inmensos. Creo que en esta vida hay cosas que tienen precio, ¿no? La economía, por ejemplo, también es un tema importante
para cualquier sociedad, pero también hay cosas que en esta vida no tienen precio, pero sí tienen valor. Entonces te hablaba de que en México hasta lo más básico está muy mal, y creo que no tiene sentido alguno seguir sosteniendo un Estado o más bien una presidencia que ni siquiera puede garantizar la paz, la tranquilidad y la serenidad de su población. Y respecto al cuarto informe, pues, evidentemente ha existido cierta reacción de la oposición. A mí se me hace muy irónico que ahora los partidos que pudieron haber enarbolado una buena oposición desde el inicio del sexenio, como lo son el PAN y el PRD, ahora, bueno, primero hayan sido quienes firmaron el Pacto por México, que dio gran parte de la pauta para el Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas que está siguiendo ahorita el gobierno de la República, pero que ahora, pues evidentemente, como están viendo que el barco se hunde, pues ya saltaron, ¿no? Y ahora sí enarbolan un discurso de oposición, y ahora sí descalifican la administración del gobierno de Peña Nieto, y ahora sí alzan la voz, cuando en realidad pues hay que reconocer que los partidos políticos que firmaron y que no firmaron, pero que tampoco dicen nada respecto al Pacto por México y los resultados que nos han arrojado hasta ahorita estas políticas, pues también son cómplices de una u otra forma. Entonces, bueno, recordemos que vienen procesos electorales, y entonces es ahí cuando es muy conveniente poder cambiar de opinión y de perspectiva. Por ejemplo, pues el mismo día del informe de gobierno, ya que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, entregó a la Cámara de Diputados del Estado de la Nación, pues hubieron bastantes manifestaciones alrededor de este Palacio Legislativo, desde grupos religiosos que estaban expresando su inconformidad respecto al aborto, hasta incluso, bueno, pues personas que exigían mejores condiciones de salud, por supuesto los maestros, ¿no? Y incluso ambulantes que protestaban, vaya, contra el propio operativo que se había colocado en la zona. Entonces, bueno, a este gobierno lo que le sobran son inconformes, y lo que le faltan son personas que legitimen sus acciones. Así es, mi Beto, muy importante el señalamiento que hace sobre los partidos cómplices, porque recordemos que el gobierno no es solo el presidente, o sea, claro, se señalan todos a Peña Nieto, que sin duda pues su labor ha dejado mucho que desear, pero el gobierno es los tres poderes de la Unión, el judicial, el Congreso, que tampoco ha hecho mucho por mejorar las condiciones reales de la vida de los mexicanos, claro, controlado por un partido en el gobierno y más sus aliados que han hecho pues lo que han querido ahí convenciendo a partidos de supuesta oposición con iniciativas que supuestamente son a favor del pueblo, pero que en realidad todo lo que es el órgano de gobierno, todo el status quo ha sido o es más bien responsable de la situación que tenemos en el país, no únicamente el poder ejecutivo encabezado por el señor Peña Nieto. Y pues por otro lado, lo que decías de la parte de derechos humanos y la impartición de justicia, pues de ahí deriva todo, mi Beto. Si no hay un Estado de Derecho en cualquier país, pues obviamente se ahuyenta la inversión productiva, no hay empleo, todas las derivaciones que causan el hecho de tener, aunque no se quiera reconocer así, un Estado fallido si sacamos las conclusiones de lo que han sido estos primeros 4 años de gobierno de Peña Nieto, mi Beto. Así es, y aquí me parece muy importante hacer un paréntesis para poner énfasis también en algo que a lo mejor como imaginario colectivo no tenemos en el radar, no tenemos en la mente, pero que creo que sí es importante destacar. Por ejemplo, la figura presidencial sigue siendo hoy por hoy una figura destacada en nuestra cultura política por la historia que tenemos, por esta cultura de rendición del culto, ¿no?, a la personalidad, porque el viejo México precisamente se erigió en los tiempos de los caudillos, ¿no? Los caudillos políticos. Claro. Sin embargo, eso ha hecho que le restemos importancia y peso al papel que debería tener y que pudiera tener el Congreso de la Unión como un contrapeso a la propia figura presidencial. Exacto. Yo te decía hace un rato, ¿no? Bueno, que nadie se va a chutar de ciudadanos de a pie las 800 páginas que son del informe de gobierno, pero por supuesto que los diputados lo tendrán que hacer coma por coma y punto por punto. ¿Por qué? Porque la función del Congreso, recordemos que no solamente es hacer, derogar, modificar y crear nuevas leyes, sino que también
debe ser una instancia de fiscalización del presidente de la República. Así Por es, eso mi Beto. también me parece muy importante que en las próximas elecciones consideremos no solamente votar y razonar nuestro voto respecto al presidente de la República, sino más bien ejercer un voto diferenciado más allá de las preferencias que tengamos frente a la composición del Congreso de la Unión. Es decir, si nosotros seguimos, digamos, permitiéndole al partido en el gobierno poseer al mismo tiempo también una mayoría amplia en el Congreso, como está sucediendo ahorita y como ha sucedido desde el inicio del sexenio, bueno, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados, porque entonces, lejos de tener una Cámara que sea oposición, vamos a tener una Cámara que siga siendo comparsa, por supuesto, con sus respectivas salvedades y excepciones, ¿no? Exactamente, mi Beto. En este punto, pues a un presidente y a cualquier político también se le debe medir por la solidez, la responsabilidad y sobre todo la sensatez de sus posturas políticas, ¿no? Algo que un día antes del informe no vimos por la invitación de Donald Trump a México. Y la verdad es que si algo ha destacado en toda esta vorágine de caos que generó el huracán Trump en México, ha sido incluso la propia respuesta de Hillary Clinton, ¿no? La candidata del Partido Demócrata en Estados Unidos a la presidencia, y la verdad es que han sido sublimes, ¿no? Por ejemplo, el mismo día que estaba Trump aquí en México, Hillary a través de sus cuentas de redes sociales y de comunicados oficiales comentaba, bueno, pues ahí hay un viejo dicho mexicano que versa diciendo que tú dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, así es. me parece que fue un tiro de precisión muy concreto hacia la presidencia, diciéndole, bueno, tú estás permitiendo, recibiendo en casa a una de las personas que más ha despotricado en contra de México, que más ha estigmatizado incluso, porque eso es muy preocupante, a la comunidad mexicana frente a la comunidad internacional. Y eso, por supuesto, no es aceptable para un presidente que decidió tirar precisamente unos días antes de los festejos patrios por la borda la soberanía de nuestra identidad nacional. Así es, mi Beto. Y sí, volviendo a lo que decías respecto al Congreso, decíamos aquí hace poco respecto a estas encuestas que van saliendo de los aspirantes a la presidencia, que estamos aquí en México muy acostumbrados a concentrarnos en la figura presidencial como el principal responsable de nuestros males, y sin embargo no hay encuestas sobre quién quieres que te represente en el Congreso, que es de donde parten las leyes que ese presidente tendrá que ejecutar. De nada nos va a servir un presidente bien intencionado, honesto, si va a tener un Congreso adverso del que tenga que bailar al son que le toquen. De nada nos va a servir un candidato independiente a la presidencia, honesto, culto, si vamos a tener un Congreso totalmente adverso, corrupto y controlado por la partidocracia, que es en donde debemos concentrarnos, a quienes vamos a elegir al Congreso como contrapeso de esa figura presidencial, y quien va a tener que ejecutar las leyes y decretos que partan de ese Congreso, que es realmente el que hoy por hoy tenemos un sistema más parlamentario que presidencialista aquí en México, y obviamente pues eso se diluye al ser, como dices tú, un Congreso afín al propio presidente de la República, mi Beto. No, qué afín, digo, ya parece más bien siempre en partido, ojo, porque además esto se replica en los congresos locales, parecen oficialías de partes de congresos propiamente, ¿no? Y hablando un poquito más de estas buenas intenciones que tú señalas, sabemos, ¿no? Y recordemos al auditorio que en esta ocasión el presidente, en vez de decidir lanzar un mensaje a la nación como tradicionalmente se hacía, decidió cambiar el formato por un diálogo con 300 jóvenes que, según las posturas oficiales, dicen que estuvo compuesto este foro de 300 personas por personas de entre 18 y 35 años de edad o menores, y que además son personas destacadas en su ámbito, lo cual yo no pongo, digamos, en tela de juicio porque no tengo la lista de las personas que asistieron y por supuesto no los he puesto bajo la lupa. Yo quiero tener buena fe en que así fue. El hecho es, Jorge, que el formato, digamos, de los mensajes que se dan a la nación en los informes de gobierno, pues puede cambiar cuantas veces crea el equipo de asesores que es conveniente, pero mientras la sustancia, mientras el fondo siga siendo igual de gris, pues solamente estamos juzgando a que las cosas, estamos jugando a que las cosas son distintas, ¿no? O sea, si nosotros los resultados de todas maneras no los vemos llegar, pues de poco sirve que nos cambien
Da lo medios de mismo. comunicación, Sí. o un poquito la forma en la que presentan los resultados y de todas maneras pues son negativos, ¿no? Así es, mi Beto, pues lamentable lo que sigue ocurriendo aquí en este país con este tipo de cosas y decisiones en las que desafortunadamente pues solo podemos ver y pues expresarnos como lo estamos haciendo aquí en este foro con este análisis siempre tan interesante que tienes para el auditorio de Disyuntiva TV. Muchísimas gracias, mi Beto, te mandamos un abrazo fuerte y un agradecimiento por tu participación. Que tengan muy buen día. Gracias, mi Beto. Como siempre, muy destacada su participación, muy inteligente de mi querido Beto Merlo. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y regresamos aquí en Disyuntiva TV. Hola amigos de Disyuntiva TV.